amigos? Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara. Y el licenciado José Morales Corona. Este es tu programa Red Esmeralda. Somos tus guías del derecho. Y te brindamos asesoría jurídica y solucionamos tu problema. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a Red Esmeralda. Recuerden que somos sus guías del derecho y bueno, pues hoy tenemos un gran programa. Les habla la doctora Esmeralda Martínez Lara y hoy tenemos a dos grandes invitados, el maestro Gabriel Luna, bienvenido, estimado maestro, y Gracias. y a nuestra querida maestra Jacqueline Silva, bienvenida, estimada Buenas tardes, maestra. muchas gracias por la invitación. Pues ya vean, tenemos a dos grandes y hoy el programa va a estar de 10, ¿cierto, licenciado? Claro que sí, un gusto y un placer saludarlos a todos los que nos sintonizan y pues como siempre, grandes invitadazos, hoy con el maestro Gabriel Luna y la licenciada Jacqueline. Muy bienvenidos. Muchas Bienvenidos. gracias. Muchísimas gracias. Y pues hoy con un gran tema, medidas cautelares en el proceso penal acusatorio. La verdad es que les damos la cordial bienvenida, quédense, hoy vamos a ver muchos detalles, sobre todo fíjense que algo de lo que platicábamos antes de entrar al aire es que estamos hablando desde la práctica, ¿no? Si bien es cierto vamos a hablar desde el código, pero también vamos a hablar desde la práctica y eso la verdad es que les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy, estimados maestros. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues fíjense que dentro del proceso penal tenemos una situación muy importante. En las audiencias iniciales, que es con lo que siempre comenzamos todos nuestros procesos en materia penal, pues se llega a un debate muy importante, siempre. La medida cautelar, que es algo de lo que siempre nos piden certeza nuestros clientes, ¿cierto? Que casi se agarran del abogado y dicen, a ver, asegúreme que yo voy a salir en libertad, que no me voy a quedar allá adentro. Entonces, para los abogados penalistas, esto pues nos genera mucho estrés, porque justo necesitamos tener todo el argumento necesario, ser conocedores de todo lo que vamos a platicar el día de hoy, para realmente lograr nuestros objetivos, ¿cierto? Y bueno, pues para ello iniciaremos diciendo qué son las medidas cautelares. En efecto, las medidas cautelares, como lo refiere la doctora, son fundamentales, ¿no? Pero siempre y cuando depende también de la estrategia del abogado o de la abogada, ¿no? Porque como lo refiere muchas de las veces, quiero que salga, ¿no? El imputado, pero muchas de las veces es cuestión de técnica y de trabajo de cada uno de los abogados. Y precisamente, pues, maestro, quisiera yo preguntarle a usted, ¿qué nos puede decir en cuanto a las medidas cautelares? ¿A qué se refiere estas? ¿Qué son? Porque a veces la gente dice, pues, que es una medida de protección, es una medida que forzosamente el juez tiene que imponerla. ¿Qué es, maestro? Para mí, las medidas de cautelares, como dice el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es aquella medida para garantizar tres situaciones: a garantizar la presencia del imputado, proteger a la víctima, básicamente lo que establece el artículo 167, 168, 169 y 170. 167 que habla de que las personas se deberán quedar normalmente, analizando caso por caso, cuando hay antecedentes, cuando hay procesos instaurados en su contra. Claro. El 168 habla de un peligro de sustracción del imputado. El 169 que habla de un peligro de obstaculización y el 170 que habla del peligro de la víctima, testigo y sociedad, que es básicamente, la Corte Interamericana ha establecido básicamente nada más dos, que es el peligro de sustracción y el peligro de obstaculización. No toma en cuenta la Corte Interamericana el peligro de la víctima, testigo y sociedad, pero nuestro código sí, que es lo que yo le llamaría, para mí la forma en la que el Estado asegura que va a caminar el proceso. Antes lo hacía, es importante para mí establecer que en el anterior sistema era lo que nosotros llamamos libertad provisional bajo caución. Es correcto. Que en mi opinión era un poco más tasado, un poco más fijo. Anteriormente el artículo establecía que, de acuerdo al término medio aritmético, si era de menos de 5 años para abajo, en el fuero común tenías derecho a que se te fijaran tus obligaciones, tus garantías, pagabas y te ibas en libertad. En ese sistema es que a veces puede ser, es que en este sistema
A mí va a venir la palabra depende, ¿no? Es que sí, o sea... Querramos o no, llegamos al punto. Tan en moda últimamente en los memes, pero Sí. vengo de un asunto donde una cuestión posesión simple que ni siquiera es delito, lo dejaron en prisión preventiva. Mi amigo estaba muy contento, era ex fiscal, el que quiero mucho, estaba muy contento porque dice, me lo reclasificaron de posesión con fines de venta a posesión simple, pues dice, ya gané. Claro. Porque de acuerdo a la acción medio. inconstitucional 1/2018 y diversos amparos, de acuerdo a los fines lúdicos del uso de la marihuana, se supone que no es un delito. Es Bueno, correcto. pero a pesar de no ser un delito, se quedó en prisión preventiva justificada. Y de repente vemos asuntos, llámese violación a menores de edad, llámese hasta tentativa de homicidio o feminicidio, y están en libertad. Yo he tenido, en ese sentido, tiene toda la razón, y ahí viene la palabra depende, lamentablemente, porque no hace mucho, tendrá como 3-4 meses que me tocó un asunto en donde era violación agravada equiparada, y nos lo llevamos con una libertad, medida cautelar de ir a firmar, no acercarse a la víctima y todo ello. Pero ¿qué comparas el tipo de delito, que no es delito, a que sí era un delito de los graves, a que sucede este tipo de situaciones? Fuimos hace unos años a una plática con amigos allá a Monterrey, y una jueza en la plática bien orgullosa, dejé en prisión preventiva justificada a una indígena porque se robó un desodorante de 20 pesos. O sea, Pues yo no sé en qué cabeza cabe sentirse orgulloso de algo por el estilo, sobre todo, y aquí nos vamos a ir a ese tema. Estimada maestra Jackie, ¿cómo ve esta parte de, te va a ir acorde al juez que te toque resolver? ¿Cómo ve usted esto que también está en las audiencias constantemente? Pues aquí nosotros siempre lo hemos platicado, que desgraciadamente tenemos que ver el criterio de cada juez. Así es. O sea, a nosotros nos dan clase de jueces, y nos dan su criterio, nos dan sus clases. Cuando vamos ya a audiencia con otros jueces, ya es otro criterio, ya es Claro. otro criterio el que tenemos pues que ver, ¿no? Con esos jueces. estábamos antes de la audiencia, que fue a las 11 de la mañana, estábamos platicando con los defensores públicos, nuestros amigos, eran 3 de ellos, y nos dice, ¿cómo es posible para el control de detención, la unidad de gestión judicial número 10, ni siquiera va a calificar de legal la detención? Claro, ni siquiera dos. llega hasta ahí. Ajá. Pero La si dos, nos sí. vamos a la 2, sí van a calificar de legal la detención, pero si es al revés, en las medidas cautelares, los de la unidad de gestión número 10 los van a dejar, y los de la 6, la 2 le van a dar libertad. Yo lo que le digo que siempre he estado en contra de esta situación parece que es suerte. Ajá, casi. Bueno, me recuerda hace un tiempo en donde decías, casi voy a ir a pagar para que cuando recuerdan que entraban nuestros asuntos a oficialidad de partes y decíamos, pues que me toque para tal juzgado, Sí. ¿no? Para llevar Para algo a la llevar. segura, porque el criterio cambia de juez a juez y lamentablemente esto no solamente es desde el aspecto del juez de control, sino también luego nos vamos para los amparos, que es exactamente lo mismo. Si dices, me va a tocar en este juez, me va a resolver así y hasta me da mi suspensión rápidamente. Si me toca a este lado, me va a pedir otros tantos requisitos y aclarar. Entonces, todo ello, lamentablemente, dices, hasta parece que tengo diferentes legislaciones, diferentes códigos, cuando se supone que por ello nos colocan un Código Nacional de Procedimientos Penales para efectos de que realmente tengamos todos el mismo proceso. Y estamos hablando de este proceso en Ciudad de México. No nos vayamos a otros estados, porque ahí sí se abre todavía la puerta a otras Y tantas por eso situaciones. nos regimos también bajo un sistema de precedentes, de jurisprudencias, de tesis aisladas, que el 217 regula y que dice por eso se supone que esos criterios son para uniformar y que haya un criterio parejo, pero en la realidad no lo hay. No lo hay. Tenemos diferentes tipos de medidas cautelares, ¿cierto? Efectivamente, pero antes de entrar a ese tema, maestro, ustedes que están en el ámbito jurídico y de litigio, hay varias cuestiones, porque muchos abogados dicen que las medidas cautelares se tienen que debatir
después de la formulación de imputación, otros dicen que no, que después de la vinculación a proceso. ¿En dónde se debaten realmente estas medidas cautelares? Es que vámonos estado por estado. Porque porque hay estados en las cuales cada audiencia hay debate. Ajá. En Ciudad de México, es un decir, si la audiencia inicial la persona va a duplicar el plazo, ahí se tiene que terminar con el debate de medida cautelar porque no puede quedar en prisión. En Ciudad de México, si ya se debatió, pues vas a seguir a la audiencia de duplicidad y no va a haber otro debate. Pero en otros estados sí hay un debate cada audiencia, y lo cual... Eso es lo que yo les comentaba mucho. Sí. Me decían, no, maestro, es que usted, no, es en esta. Le digo, no, es que depende de la situación, Sí, ¿no? Depende del lugar. Exacto, del lugar. Y también de, como dice usted, si se amplía el término a las 144, bueno, termina con medidas cautelares y después se reanuda la audiencia para terminar con la vinculación. Efectivamente. Ciudad de México no. Ciudad de Ciudad México, de a menos que tú pidas una revisión de medida cautelar porque hubo una reclasificación o porque hubo un cambio en las condiciones objetivas del 161. Que hayas exhibido algún nuevo dato o vayas a exhibir medio de prueba. Pero en Ciudad de México normalmente hay una, y solamente que tú como abogado pidas una revisión de la medida cautelar. Okay. Ahora, algo también fundamental que usted refiere, datos de prueba. Por ejemplo, para esa medida cautelar, cualquiera que marca el artículo 155 del Código Nacional, ¿puede ofrecer pruebas, datos de prueba, o cómo se manejaría ahí, doctor? Lo que establece la ley es que tiene que haber una revisión con medios de prueba. Hay que recordar que de acuerdo al 122, datos de prueba la referencian contenido a un medio. Lo que dice la ley es que tiene que establecer un medio de prueba, porque también, al contrario censu, hay un par de jurisprudencias que establecen que la Fiscalía es quien tiene que justificar la subsistencia de las medidas cautelares, pero tiene que justificarlo no nomás con datos de prueba, porque en la práctica van y dicen, no, pues ya está establecido, así hay el peligro no, dice, tiene que justificar con medios de prueba. Como estamos en paridad procesal, pues el medio de prueba es para ambas partes. Sí, para los y a veces nos quejamos de que no los nieguen, pero que nosotros queremos justificar con puro dato de prueba y no traemos un medio. Que en mi opinión, pues no tendría por qué, mi opinión, pero la ley, cumpliendo con lo que dice la ley y la jurisprudencia, tendrían que traer medios de prueba. Sí, para justificarla, ¿no? Exactamente. Sí, efectivamente. Y bueno, pues aquí nos damos cuenta, acorde al 155, que tenemos diversas 14 medidas cautelares que se pueden imponer. Maestra Jackie, ¿de qué depende qué medida cautelar me van a imponer? ¿De qué depende qué es lo que va a solicitar el agente del Ministerio Público? ¿Acorde al caso en particular? ¿Acorde al tipo de persona que nosotros estemos representando? ¿O acorde al tipo de delito? O todas las anteriores. Acorde al tipo de delito. Okay. Porque hay delitos que sí merecen la prisión preventiva, hay delitos que no. Existen 14 fracciones de las medidas cautelares. Muchas veces el juez siempre se va a lo que es la prisión preventiva cuando hay 13 anteriores que no tienen que llevarse, que se pueden llevar a cabo. Principio de subsidiariedad, y ese tú tienes que exigirle, señoría, perdón, pero no tengo por qué hacer el trabajo a la Fiscalía. Pero la Fiscalía no le cumplió. Hay que recordar que en este sistema el juez de control es un árbitro, que no significa arbitrariedad. Para mí yo siempre se lo recalco, o sea, usted nada más es el árbitro, el mediador entre ambas partes. Si la Fiscalía no cumplió con su obligación, usted no, porque tiene que suplirle la deficiencia, porque representan a dos poderes muy distintos, poder ejecutivo y poder judicial, separación de poderes, eso lo vimos en el primer semestre. Sí, pero acorde a un grupo político que anda ahora en el gobierno, ya lo quieren quitar. De un color así. Y que en este caso el juez debe de basar en la de menor lesividad, de acuerdo al artículo 156, y por lo regular siempre ponen prisión preventiva. Sí, o sea, se van a la más lesiva, o sea, hasta parece que la indicación o la instrucción se la dieron al revés, ¿no? Porque te dicen, inicia por la menos lesiva para la persona, y dicen, prisión preventiva, y las otras, ¿en dónde quedaron? ¿Cómo las analizaste o cómo estás tú justificando? Y de acuerdo al delito también. Acorde al delito, y sobre todo, pues ahí tenemos el artículo 19 constitucional, tenemos el 155 más lo que nos dice el Código Nacional,
Y bueno, nos trae un listado enorme y ahora nos están poniendo más delitos cada vez que dicen te vas a prisión. Ahorita acabas de decir, doctora, la palabra clave. Los abogados nos centramos a lo que establece el 155. Ese es nadie habla, solo hablan de proporcionalidad, de idoneidad, de menor lesividad, mínima intervención, pero nadie habla de la Constitución. La Constitución, siempre lo pongo con marcatextos, como dice acá. Dice excepcionalidad y nadie habla de excepcionalidad. Todos las quieren, el Ministerio Público la quiere ya. Sí, pero habla de esa excepción nadie habla que puede hacer, exactamente, ¿no? Para mí, pero es que nuestra ley máxima lo establece, si lo establece, ¿por qué los abogados? La culpa es de los abogados, ¿por qué no lo estamos usando? Los abogados tampoco nunca hablan de la apariencia del buen derecho, del peligro en la demora, del riesgo social. Exacto. O sea, todos pensamos que son 5 cosas: proporcionalidad, idoneidad, pertinencia. ¿Por qué creen ustedes que esto suceda? O sea, ¿por qué entonces el abogado se está quedando corto en el análisis de este tema a decir, me voy a ir así, nada más, a mi código nacional? ¿Y por qué no me expando a analizar todo lo que debo? Porque como yo le digo a todos mis amigos, tenemos que tomar en cuenta que nuestro oficio, nuestra profesión es sagrada. Claro. Porque, bueno, los civilistas defienden casas, defienden bienes, pero aquí nosotros defendemos libertades y vidas enteras, claro. Y no de una persona. Cada persona que representamos, doctora, usted lo sabe perfecto, estimado amigo, es una familia compuesta por esposa, hijos, padres, sobrinos, luego hasta segundas familias, pero eso es otra historia. Me han contado con mis clientes de repente. Cada persona normal, en promedio mínimo son 10 personas alrededor de cada una y a veces jugamos con la vida y libertad de las personas, porque ¿qué pasa con una situación donde en Ciudad de México el video es la clave de inocencia o culpabilidad de una persona? Y el abogado se le olvidó pedir el aseguramiento, ofrecerlo en la etapa de audiencia inicial, o pedir el aseguramiento y ya luego que llegue. Muchos abogados no lo hacen por la falta de preparación. Exactamente, eso voy. Yo creo que la principal fuente que usted refiere, pues es que los abogados no tienen la experticia, y cuando tú tienes la experticia es porque solamente ves 1 o 2 materias, porque si ves más ya no. ¿Y qué pasa? La mayor parte de los abogados definitivamente agarran civil, penal, mercantil, laboral, y al final de cuentas no tienen esa experticia, y cuando llegan a audiencia, pues ya no saben qué hacer. Por eso me decían, bueno, ¿dónde se debate? Medidas cautelares, vinculación a proceso, formulación de imputación. Es que a mí me la enseñaron de otra manera. Entonces, como usted lo refiere, hay que prepararnos, hay que estudiar para hacer una buena labor como defensa. Nos ha pasado que llegan con nosotros clientes y les fue muy mal en la audiencia inicial. Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque el abogado que llevaron era civilista, no era penalista, entonces desde ahí todo se fue. No, a mí me ha tocado desde la agencia de Ministerio Público, cuando me ha tocado representar a víctimas, que llegan abogados y contestan la denuncia como si fuera una demanda civil y ponen, y contesto a tal hecho, y el siguiente hecho se contesta en este sentido, y vengo a ofertar estas pruebas, ¿no? Entonces, desde ahí dices, wow, o sea, un civilista o de materia familiar se atrevió a venir a ingresar un escrito de esta índole y no sabe el daño que le está generando a la persona, porque está ingresando ya una información que no debía, obviamente que se está notando inmediatamente que no tiene la formación ni la capacitación ni nada por el estilo, pero pues todo lo que conlleva este tipo de actuación, lamentablemente. El daño que se están haciendo ellos mismos, porque pueden poner hasta en peligro su vida, lo digo, claro. Sí, no, claro, que merecen todos, claro. La clave, ¿cuál es? La capacitación. Bueno, yo soy más grande que ustedes, pero antes era complicado, antes era muy complicado. Nosotros teníamos que venir, por ejemplo, a la Biblioteca México, claro. y teníamos que venir, buscar el fichero, buscar los libros, y a lo mejor ya no estaba o estaba mutilado. Ahora los jóvenes tienen todo a la mano, y eso también ha hecho que tengan cada vez menos interés, porque ahora los jóvenes, como la ingeniero que está aquí al lado de nosotros, ella de repente le pone ahí en el Google auto de vinculación y le aparecen libros, jurisprudencias, artículos, autos de vinculación completos, todo lo que el que no crece. Hay clases con Zaffaroni, clases con la doctora Carla Prat, con el doctor Campos Malagón, con el doctor Casarín.
Hay clases con el ponente que quieras, con usted, yo sé que tenemos ahí muchos videos ahí de usted para aprender. El que no quiere aprender es porque es muy tontito. Sí, pero yo es que sí. Por decirlo de forma tierna. Yo soy un poco más expresivo, pero es que es la realidad. Ya está todo en el celular, ya está todo en la computadora. Ya el que no quiere aprender es porque no quiere. Aparte, esto que ustedes hacen, como también lo que a veces intentamos hacer nosotros, es contribuir para una dignificación de la profesión. Tú también eres muy joven, mi estimado licenciado Jesús, maestro Jesús, pero antes era muy común que dijeran, ¿eres abogado? Entonces eres chueco como el plátano. No, todavía. No, pero todavía muchos chistes pero cada vez es menos. Te digo porque yo ya soy más de la vieja guardia. Sí. Yo llegaba al reclusorio Oriente, llegabas y había una fila de coyotes. Y los abogados, pero antes era jauría. Te digo porque yo pasaba, yo siempre he tratado de distinguirme, siempre he tratado de estudiar. Desde el primer día que yo me dediqué a esto, desde ese primer día me metí a 2 diplomados INADE, que estaba muy cerquita de acá. Maestro Anatolio Emilio, que luego se me fue a Anápolis y ya... Ahí en Nebraska. Exactamente. El abogado tiene que estudiar, cada día tiene que superarse. Una competencia con uno solo, Ellos saben que yo todos los días me despierto y estoy tratando de buscar y compartir cosas, y compartir jurisprudencias, sentencias, porque a mí me funciona, a mí me sirve. No, y aparte de eso también pues es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque imagínense que, no sé, tuviera amigos abogados que, pues es que no estudia, es que esto lo hace de esta manera, pues llega el momento que dices, mejor ya ni lo veo, o ya no me junto con él, ¿no? Entonces eso sí es importante, que yo siempre los he comentado en la universidad también, en donde doy clases en varias, que el alumno tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que tener esas ansias de querer salir adelante, pero aparte también, pues de buenos docentes, porque si te da fulanito de tal y si él no se pone a estudiar o pierde todos sus asuntos que no estudia, pues entonces... Yo te soy honesto, querido maestro, yo nada más iba a la escuela a calentar la banca, yo soy orgullosamente guamero, pero en ese entonces yo no tenía la oportunidad de trabajar en un despacho. Entonces yo sabía que quería ser abogado, pero no sabía que se trataba de ser abogado. Uno piensa, antes nos educaba la tele, que era tener ahí tu secretaria y tu mandar. Andar de traje todo el día. Pero ya luego te das cuenta y a lo mejor ya no hubiera escogido esto, pero porque es mucho estrés, córrele para acá, córrele para allá, y pelear con el MP, con el cliente, con los jueces, con los colegas. El estrés todo el día. Bueno, pero también es muy bonito porque estoy seguro que ustedes, como la mayoría de los abogados, hay mucha gente que dice, después de Dios solo confío en usted. Esas palabras y agradecimientos no tienen precio. No, pero eso implica aquí una gran preparación, lectura, estudio, cursos, como bien lo acaba de decir nuestro estimado doctor Luna. Pues básicamente nosotros podemos estar el día de hoy aquí porque estamos en el medio y nos dedicamos a la parte de la capacitación. Y pues este granito de arena que estamos colocando el día de hoy para... probablemente sentar bases de una medida cautelar, pero también para comentarles a los compañeros del gremio que es muy importante que estudien, que se preparen. Y como bien lo acaba de decir, tenemos muchas páginas de Facebook, en YouTube, en los que ustedes pueden acceder a mucha información del tema que quieran. Nosotros hemos subido por ahí algunas situaciones prácticas para decir que no les pase lo que a lo mejor lo que a nosotros nos costó aprender, ¿no? Porque ahí ya subimos todo digerido y pueden tomar muchas de estas situaciones, además de que ustedes también por ahí se dedican a hacer conferencias, se dedican a los cursos, tienen grandes invitados. Y esto pues es un trabajo que probablemente nosotros no le vemos la ganancia, ¿no? Porque esto no lo hacemos por una ganancia económica, pero sí la satisfacción de decir estamos apoyando al gremio para que se capaciten, para que ellos puedan tener acceso y allá afuera en las audiencias se noten los menos errores, porque aquí lamentablemente el hecho de que un abogado llegue a una audiencia sin capacitarse, o incluso pues llega igual los ministerios públicos, no piden medidas cautelares, se les olvida. Entonces, nos ha tocado por ahí que sí hubo algún ministerio público que están tan estresados. Hemos visto audiencias donde por ahí hubo un ministerio público que lloró en su audiencia porque dicen, es que yo ya no puedo con el estrés. Lamentablemente aquí se conjugan muchas cosas entre la parte de los defensores, la parte de los agentes del Ministerio Público, la sobrecarga que hay, y es ahí donde nosotros tenemos que entrar a conocer todo lo que existe allá afuera,
porque si fuera nada más la parte jurídica, sería una situación, pero se conjugan otras tantas situaciones como lo es la sobrecarga de trabajo, que no te dan tus copias completas cuando te las deben de dar, que pues no se dirigen de buena fe, por ahí un poquito de corrupción, ¿no? Que puede llegar a existir, y a todo ello debemos estar muy atentos para poder sacar adelante nuestra labor, lamentablemente. Para mí como abogado hay varias etapas en las que como abogado te puedes dar a lucir o generar dinero, porque hay gente que dice, nosotros somos muy románticos, que es por el amor al derecho y todo, hay gente que más la economía, es importante todo, pero por ejemplo, el abogado tiene que hacer un trabajo digno en el MP, desde que voy, desde el nombramiento, porque si no es un abogado preparado, véngase mañana y se te acabaron las horas y ya, desde un principio hasta teléfono rojo, visitaduría, bla, 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 y tener una participación activa, 140, preparar el camino del 140 antes. Hay mucha gente que dice, yo voy a pedir el 140 pero de forma verbal. No, hazlo por escrito, porque eso va a ser clave para un segundo momento, que es el control de legal, la detención, claro. La retención. La mayoría de la gente se va en libertad, luego no saben los abogados ni por qué, pero sí andamos presumiendo una libertad. Un inocente, además duerme en casa, algo así. Un angelito. Para mí, repito, la actuación ante el MP es importante, la segunda, la calificación de legal, la detención, para mí también el famoso estándar de probatorio que hay en una vinculación a proceso, que todo el mundo, hasta los jueces, piensan que es mínimo y no es mínimo. Solamente algunos jueces muy brillantes que dicen, no, es un estándar medio de acuerdo al amparo directo en revisión 273-2023, un cuarto momento las medidas cautelares, y un quinto momento puede ser hasta las salidas alternas. Aquí exacto. Cerca, una audiencia hace poco, no hace poco, ya tiene 2 años, 10 abogados, yo nunca estuve en la agencia, pero una sobrina me dijo, ¿me ayuda? Pues voy. Y todos me veían como bicho raro, hasta de menos, yo creo. Y el chiste es que de repente yo dije, estos abogados no preguntan nada, deben de ser muy brillantes. Y era una manifestación de grúas, ataques a las vías de comunicación, tenía derecho a salida alterna, nadie la pidió. Yo fui el abogado noveno, yo traía mi pauta, pues es muy sencillo pedir una suspensión condicional, 1 minuto, claro, procedencia, oportunidad, condiciones, plan de reparación del daño y tiempo. Nadie lo había pedido, y abogados canosos, y dices, uno dice, sí sabe. No, sí sabe, sí, claro. Y nadie lo pidió, ya la pedí, el mío se fue en libertad, y ahí ya no supe qué más pasó, pero me extraña de repente la incapacidad. Bueno, y eso siempre ha sido así. Una vez yo fui a una audiencia, y el colitigante hablando de que asuntos en Miami, quién sabe qué tanto. Eso casi no se da. Sí, y yo dije, no, pues ahorita le voy a aprender y bonito, ¿no? Sí, claro. Todos aprendemos de todo. Claro. Bueno, el chiste es que me lo corren porque no sabía, y le aplicaron el 121 cuando no existía el 121. Estoy hablando del sistema anterior, juzgado 50 penal, donde tú estuviste 52 penal. No, de traje bien, todo carísimo. Y no había 121 en aquel entonces, se le aplicaron porque preguntaba, que nos diga si es cierto como lo es, te das cuenta que es un civil. O sea, que nos diga, llega el momento que el juez se encabronó y que le dicen, yo no vengo aquí a estarles enseñando. Bueno, vámonos ahora sí al tema que nos ocupa, porque si no... Porque la historia está muy buena. La licenciada se puede acercar, pero bueno, esa es otra historia. Para mí hay un fundamento que viene en la Constitución, un fundamento que viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales y un fundamento internacional, porque sí son muy relevantes las sentencias, las más importantes de hace 2 años, en Pantletec-Pile en contra de México, y la otra es García Rodríguez en contra de México. Bueno, y son 100 sentencias, Son 100 sentencias, y donde de repente en esas sentencias, por ejemplo, habla de la presunción de inocencia. Ahí me ha tocado jueces que me dicen, usted no tiene por qué tocarme ese tema porque no es relevante. Entonces hay como 40 sentencias que están... Para usted no son relevantes. Sí, pero para la Corte Interamericana sí, porque hay que recordar que hay jurisprudencia que dice que son vinculantes cuando sean más benéficas para nosotros. Acorde a nuestro primero constitucional. Vámonos al primer principio. El primer principio es la necesidad de cautela. Si no se demuestra ninguna necesidad de cautela, hay muchos jueces que hasta dicen, te me vas sin medidas cautelares. Y uno tiene que, ¿cuál necesidad de cautela, señoría? Si él tiene domicilio fijo, si él ha estado al pendiente de todas, no hay peligro de obstaculización, que es muy raro que se dé, y no hay peligro de la víctima, testigo y sociedad. Hay muchos jueces que te dicen, tuvimos un asunto relevante. Es lo que te iba a comentar. No te hicimos el nombre, pero era
Muy relevante es que regañaron al juez Padierna porque en esa audiencia dijo, yo no estoy para que me mande nadie de las mañaneras. Y bueno, y al siguiente día lo salió bien regañado, pero en ese momento fue mi héroe, y más porque a la muchacha que defendimos le dio libertad sin ninguna medida cautelar porque no estaba acreditada la necesidad de cautela. El abogado tampoco nunca lo menciona normalmente. El abogado tiene que poner mucho énfasis en ese. El que dijimos, el primordial para mí, la excepcionalidad. Lo dice el 19 de la Constitución. Entonces, no sé por qué no es tan usado. Fíjense, un tema muy importante que usted refiere y que ahorita comentó, precisamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ya emitió sentencias en las cuales usted comentó dos importantes, que es García Rodríguez y Son Panzlet de Pile, ¿no? Sí. De alguna manera, aquí el punto es que si ya hicieron la recomendación a México, que es inconstitucional, que no tenemos la libertad de audiencia, que no en este caso son ataques precisamente contra la libertad y demás. El punto es, ¿por qué cree usted que no lo aplicamos? ¿Por qué seguimos aplicándolo cuando ya hay recomendaciones internacionales que la prisión preventiva oficiosa pues, es completamente violatoria de derechos humanos, por donde le veas? Entonces, ¿qué pasa con esas organizaciones internacionales? ¿Qué pasa? ¿No lo quieren aplicar el gobierno como tal? Nosotros como abogados también somos los culpables. ¿Quiénes son? Los culpables somos los abogados, porque incluso hubo una reforma al Poder Judicial y ¿qué diablos hicimos? Nada más nos quejamos en Radio Pasillos. En Facebook. Todos. No, es la verdad. Facebook se ha convertido en el tribunal ahí populichero. No, la culpa es de estos colores. No digo más, pero la culpa es de estos colores. Hay una sentencia de muchos años, aparte de esta, en contra de México. Pero a mí lo que me da mucho coraje es que los abogados no seamos unidos. No, y aparte de que no seamos unidos, digo, pues si se supone que nos regimos por el derecho internacional, así establece el artículo 1 constitucional, se supone que hay un principio que se llama pacta sunt servanda, lo pactado tiene que cumplir. Convención de Viena. Se supone que a partir de esa situación, cuando nosotros firmamos una convención, un tratado, cedemos parte de esa soberanía. Y entonces aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿qué caso tiene de firmar cualquier acuerdo? Porque si vamos a hacer lo que queremos, pues ¿para qué firmamos, no? Bueno, esa es mi humilde opinión, pero como usted lo refiere, ¿dónde están la barra de abogados? ¿Dónde están los abogados? ¿O dónde estamos nosotros? Porque la culpa es de nosotros. Exacto. El doctor Jesús, mi maestro Jesús, es un líder de opinión. La doctora Esmeralda, hasta yo puedo ser un poquito líder de opinión. La licenciada Jacqueline. ¿Y qué diablos estamos haciendo más que quejarnos? Algo que para mí paradigmático, cuando dio su sentencia el juez de Tlalnepantla, que en mi opinión fue una sentencia justo, los principales críticos fueron los abogados, pero sin conocer la sentencia. Claro. Exacto. O sea, nos estamos quejando de que no haya jueces justos. Yo anteriormente, muchos autos de libertad por falta de elementos para procesar, a los 3 o 6 días iban las personas, porque no había pruebas. Desgraciadamente está mal entendida la perspectiva de género, la perspectiva, o sea, las mujeres, digo con respeto para ustedes dos, dicen, ya le puso interés a ella. Todo está perfecto siempre y cuando no sea un familiar mío, porque cuando es un familiar suyo ya cambia la historia. Cambia la cosa, ¿no? Hasta la propia Biblia dice, no pueden sentenciar a alguien sin pruebas. En la práctica me ha tocado que incluso he logrado libertades primera instancia, segunda instancia, y el colegiado dice, bajo perspectiva de género, créele cualquier cosa. Eso no puede ser posible, porque desgracias la vida de una familia. Claro, imagínense una persona inocente. Me ha tocado muchos asuntos donde encuentran a la parejita jóvenes haciendo el cuchi-cuchi. Luego les explicamos qué es eso. Y para no verse descubiertos, dicen, abusó de mí. Ajá, la chica con tal de no enfrentar su realidad con la familia, con sus papás. Platicamos fuera de cámaras esa violación equiparada. Sí. La violación equiparada es cuando la persona no puede resistirse a la violación por causa de que esté drogada, borracha, atada, lo que sea. Me ha tocado ver muchos asuntos así y de repente en video se ve que no, que estaban estaban a gusto. Estaban a gusto, o sea, y de repente se ha abusado mucho de esa figura. El empoderamiento de la mujer ahora. Nada más que también yo como abogado me da miedo de repente poner si pongo eso en contra en Facebook, me van a venir 100,000 personas en contra de que como digo todo eso, pero bajo mi experiencia todas las mujeres dicen está perfecto siempre y cuando no sea de mi familia, porque cuando es de mi familia ahí sí me afecta. Ya voy a ir en contra para la perspectiva de género. Lamentablemente es que esto sí está mal entendido.
Sí, porque para que haya una perspectiva de género tiene que haber un dictamen de antropología social, tiene que haber un trabajo social donde se demuestre esa disparidad, porque anteriormente, hace muchos años, donde las mujeres tenían prohibido estudiar y trabajar, sí se entendía, porque había el hombre macho, hace una semana llegó una persona al despacho y dice, es que mi marido me ponía viviendo con otras personas y tenían que aguantarse. Ahora es inconcebible en una mujer de ahora. Pero a menos que me convenga. Como los árabes, como los árabes que hay dinero para todos lados. ¿No? Depende de los camellos. Sí, depende. Ahí sí. Pero bueno, regresemos a los otros puntos, porque si no nos desviamos mucho. Un principio importante para mí, como dijo la licenciada, la subsidiariedad, que es la obligación del Ministerio Público de establecer cada una de las 13 fracciones, el por qué no son suficientes para cumplir con los fines del proceso, los del 153, la idoneidad, la necesidad de cautela, la proporcionalidad que hablábamos. ¿Cómo es posible que esta señora, pones en la proporcionalidad un patrimonio de 20 pesos contra la libertad, que es el segundo bien tutelado en nuestras leyes? Claro. ¿Cómo es posible? Esta jueza la queríamos todos matar. Es desproporcional completamente. Y era una reunión de abogados defensores, hicimos allá en Monterrey, puros defensores, y la jueza bien presumida, la dejé. De repente, a mí sí me ha tocado acudir, a mí me ha tocado acudir de repente a otros estados de la República, donde la concepción que tienen del derecho penal y de la finalidad del derecho penal es otra, que de repente sí llegan a comentar este tipo de situaciones en las cuales realmente no están apegadas a derecho ni a lo que estamos analizando, porque justo hablamos de una excepcionalidad, es decir, tienes 13 medidas cautelares con antelación que puedes aplicar. Una de ellas, por ejemplo, hasta podría ser el brazalete, que en muchas ocasiones no se ocupa, ¿cierto? Efectivamente, una de las opciones es ese brazalete electrónico, y fíjense que han hecho estudios en donde sí es más conveniente ese brazalete, ya que una persona que está privada de su libertad por lo menos se gasta 500 pesos diarios, estamos hablando de 15,000 al mes, 150,000 al año. Con ese brazalete lo que se pretende es que reduce mucho, en este caso, los costos, pero aparte también pues será una buena opción de implementarlo. Pero ¿qué pasa? Pues a veces no tenemos para las copias en los ministerios públicos, no hay hojas, o a veces no tenemos una buena preparación por parte de los juzgados penales. Nunca vamos a tener pero hay un desequilibrio, ¿no? O sea, hay un desequilibrio entre la gente del tribunal, el fuero común entre ellos mismos, e incluso con el Poder Judicial Federal. Claro, completo. Hay plazas donde ganan 10,000 pesos, y haciendo el mismo trabajo otros ganan 40, 50,000 pesos. Entonces yo creo que el principal problema que tienen ahora que hicieron el paro es equilibrar esa desproporción que hay, o también con el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo es posible que aquí, es un decir, el defensor público hablando aproximadamente, gane 20,000 pesos mensuales y el de allá gane 3, 4 veces más? Claro. O sea, es una desproporción completamente. Si el trabajo es casi el mismo, ¿por qué tendría que ser tan disparejo, no? Sí. Ahí yo creo que sí es un punto que debemos de tomar en consideración y sobre todo ponerlo sobre la mesa. A veces cuando estamos acá afuera son cosas que no tomamos en consideración, que las vemos ya hasta que alguien nos platica en corto, así como para decir, oye, ¿es en serio? Y todas esas son las deficiencias que se viven allá adentro, que por ello es que en muchas ocasiones esto que estamos viendo aquí del tema que nos ocupa no se aplica como debiera, lamentablemente. Por ejemplo, esta parte del brazalete, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México lo podemos ver como una realidad. En el Estado de México tiene poco que se ve una realidad, porque también había por ahí una situación económica la cual no cuadraba para nada para poder solicitarlo. Pero hay estados de la República donde no se puede ni pensarlo que se pueda implementar. Y esto, pues lamentablemente, hablando desde la justicia, la equidad y todos los principios y derechos que tenemos dentro del proceso penal, entonces ¿dónde queda? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué podemos hacer? Y algo de lo que sí nos llevamos el día de hoy con el maestro Gabriel Luna, con la maestra Jackie, pues es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cierto? Sí, efectivamente, como usted lo refiere, ¿dónde estamos los abogados? Bueno, yo, por ejemplo, nosotros ya estamos poniendo nuestro granito aquí, está informando, y el que quiera, yo me puedo sumar a donde me digan, ¿no?
Pero efectivamente es eso, los abogados nos estamos quedando callados, unos por falta de desconocimiento, otros porque no les gusta estudiar, otros porque quieren creerse los fifís y chalalacha, y entonces hay una desproporción entre abogados. Y como, ¿no? perdón, como dice el licenciado Luna, todo se queda nada más en la plática. O sea, porque nos reunimos abogados, lo platicamos, pero en realidad no se hace nada, no actuamos. Exacto. Que es lo que hace falta. Yo he mandado pautas para el debate de medida cautelar, para la revisión de medida cautelar, para el cese de medida cautelar. Las mando, trato de mandar a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Facebook. Trato de hacer estas flyers, ¿no? Infografías, donde hablo de, no sé, hay 100 sentencias de la Corte Interamericana. Trato casi todos los días de mandar alguna sentencia, porque es la forma en la que contribuimos un poco a la dignificación de la profesión. Exacto. Y es que lo que veo aquí, la mayor parte, yo creo que a veces los abogados la envidian, ¿no? De, yo no me voy a juntar con él, porque yo no, con ellos no son de mi estatus, ¿no? O viceversa, yo con él no. Hay 100 jurisprudencias, nadie se las sabe a menos que fuera el doctor Gerardo Campos, pero no lo somos. Saludos, estimado doctor. A lo que voy es, yo siempre proclamo, porque también, si bien es cierto, no nos es permitido leer, pero sí podemos tener ciertas referencias. Yo lo que creo es que todos tenemos que tener nuestra propia pauta, para que al momento del debate, listo, vámonos. Bueno, la gente sabe que tengo despacho norte, sur, oriente, y yo lo que siempre lo tengo incluso por apoyar a los demás, pero los demás a veces no lo ocupan, pues ya no es cuestión mía, pero, o sea, pueden pasar y, oigan, voy por la pauta, préstame el Código Nacional, préstame esto, préstame el otro, porque estamos para apoyarnos, porque todos necesitamos de todos. Hay gente muy, muy importante que hace 2 años le dieron boletos para irse a Estados Unidos, hablo del Poder Judicial, a varios de ellos. 5 de ellos me hablaron, oye Luna, tú que conoces a todo mundo, por eso piensan que... no lo pienses, sí es cierto. Sí, bueno, el chiste es que mando el SOS ahí a los grupos y un amigo de Chihuahua dice, yo les consigo el pasaporte porque no tenían, fue en la época del COVID y estaba todo cerrado. A lo que voy es que todos necesitamos de todos. Claro. Todos, no hay nadie que no necesite de nadie. Yo sé algunas cositas que las demás no saben, la doctora, usted, querido maestro, la maestra, pues todos nos debemos apoyar, ¿no? Puse un video hace poquito que cuando haces una obra buena, a lo mejor ni te acuerdas, el rato va a regresar, pero en cambio cuando haces una obra también mal, que te perjudicas a alguien, también la vida es un boomerang, te va a regresar algo. Claro, se te regresa, aquí, ¿no? Yo creo que sí, parte de lo que nos llevamos el día de hoy, queridos amigos, es... realmente sí debemos estudiar, sí debemos, estos temas que estamos viendo, vamos a comprometer aquí a los maestros para que regresen pronto a hacer una segunda parte de las vivencias, allá afuera en las audiencias, y no es por criticar a ningún juez ni a ningún ministerio público, todos son amigos, pero también estamos haciendo una labor, ¿cierto? Sí, que es la parte de capacitar, de decirles cómo está allá afuera, porque nosotros también tenemos muchos seguidores, una parte pues son estudiantes, otra parte son abogados, otros son ciudadanos que nos siguen y dicen, voy a ver de lo que se trata, cómo está este tema allá afuera. Entonces todos ellos nos siguen y para nosotros es muy importante mostrarles lo que hay, lo que es y cómo podemos cambiarlo. Entonces, por eso esta iniciativa, este programa, y sobre todo aquí estamos invitando al maestro Gabriel Luna, a la maestra Jackie, que ambos tienen pues la iniciativa de la capacitación, por ahí nos estaban platicando que tienen también, síganlos en sus redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo la encuentras, maestra, en sus redes sociales? Lic Jacqueline Silva. Lic Jacqueline Silva en Facebook, ¿verdad? Maestro, ¿cómo lo encuentran en sus redes sociales? Facebook, Gabriel Luna, es que tengo muchas páginas, tengo una página, tengo 2 perfiles de Gabriel Luna, tengo una página de Gabriel Luna, tengo una página de resoluciones penales, de jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de abogados penalistas Luna, abogadas penalistas Luna, sentencias relevantes, tengo como 15 pero, páginas. Pero bueno, la intención es esa, mandar información para que seguir creciendo todos juntos. Así es. Todos necesitamos de todos, eso es lo que me queda claro. Efectivamente, síganos en Red Esmeralda, ahí vamos a estar compartiendo las páginas del maestro Luna para que ustedes sepan todo lo que están haciendo, porque traen varios proyectos, estaban por ahí un proyecto de abogadas. Estamos iniciando un proyecto de Abogadas México. Okay. Nuestra madrina fue la doctora Verónica Román Quirós, y bueno, van a ser los días viernes a las 7 de la noche. Les mandamos la información.
Sí, gracias. Ahí síganos en las páginas y redes sociales para que tengan esta información, sobre todo que es información que nos sirve, práctica y pues muy importante para todos aquellos que deseen capacitarse. Además que no se hace con un fin de lucro, porque realmente pues lo que se está dando como un donativo realmente sirve para que esto pueda seguir funcionando, porque pues la parte de la plataforma y todo ello, bueno, pues implica un gasto. ¿En qué redes sociales lo pueden encontrar? A mí me pueden buscar como Abogado Morales Corona en Facebook, también en YouTube, y son las que más manejamos, se puede decir. Y pues quiero concluir que simplemente estos medios son para que también tengan información tanto abogados, los que no son abogados, pero aparte que contribuyan a el sistema jurídico, para cambiarlo, para hacer lo que nos toca como abogado, como juez, como Ministerio Público, hacer nuestro trabajo realmente para cambiar un poquito a este México. Sí, efectivamente. Entonces, el día de hoy, ¿con qué consejo le da para cerrar este programa a nuestros queridos abogados y estudiantes de Derecho que nos están viendo? Los estudiantes que se la crean, Okay. Porque conmigo he hecho en el despacho 300 abogados, yo les digo, Nito, que vengas, pero que cada día que vengas tienes que aprender algo, porque si no es un día perdido. Claro. Tú ven, estudia un asunto, dame tu punto de vista. Siempre les digo, estudien de un tema en particular, por ejemplo, medidas cautelares, tengo mi pauta ya lista, es que tocamos nada más medidas cautelares, el debate normal, pero nos faltó la revisión de medidas cautelares, el cese de medidas cautelares, nos faltó un principio muy importante, interés superior del menor, que hay dos temas muy relevantes, incluso las causas de excepción, que cuando el 166, y cuando la persona está embarazada, cuando el señor tiene más de 70 años, bla, 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 pero el interés superior del menor, que es parte del arraigo, es fundamental, y los abogados no lo pelean. Hay dos asuntos muy emblemáticos, el de la juez Ivonne Cerón, que hay que recordar que la querían trasladar, y no tanto el amparo fue para ella, fue para su hija. Claro. Dice, la estás afectando, no puedes traer a la hija de acá para allá. En el Estado de México y varios estados, Hidalgo, los mueven para cualquier lado como títeres, y no, hay que tener una estabilidad más para los niños. Claro. El otro caso relevante es de una MP que también la querían trasladar de un lado a otro, y dijo, no, afectas a mis hijos. Es importante ese interés superior del menor, primero y cuarto constitucional, y los abogados a veces no los tomamos en cuenta. Yo finalizo que creo que cada uno tiene que tener su pauta, la que mejor le acomode. Hay varios libros, el maestro Anaya ha sacado varios libros muy interesantes de medidas cautelares. Cada quien tiene su estilo, claro, pero cada quien debe hacer su propio librito a su manera. Eso es lo que concluyo, que te tengan preparado, porque me ha tocado de repente hasta gente cercana a mí que dices, me voy a una audiencia y no traigo código, no traigo carpeta, o sea, entonces ¿a qué viniste hoy? Sí, no, el abogado tiene que estar preparado con todo. Preparado, porque en base a eso te ganas el respeto del cliente. Y si tú te ganas el cliente del respeto, te va a recomendar más y más y más. Claro. Y esta es una cadenita. Yo creo que nosotros 4 ya podemos estar tranquilos porque llegan los clientes solos. Pero en inicio siempre, el inicio es muy complicado, y eso lo tiene que entender el estudiante, porque a veces el estudiante piensa, voy a llegar y ya voy a ganar 30,000 pesos en el despacho, no, espérate, es poco a poquito, o sea. Eso apenas el jefe. Sí, ahí es. O sea, ¿qué finalizo diciendo? Que tienen que estudiar, y que cada día que Dios les preste la vida, tienen que valga la pena. Con eso finalizo. Gracias. ¿Cómo cerramos, maestra? Pues yo los invito a que se sigan preparando a los estudiantes. Muchas veces salimos de la universidad pensando que ya vamos a ser los excelentes abogados, nos queremos comer el mundo, y no, tenemos que seguirnos preparando. Esta carrera es de preparación porque hay reformas y tenemos que conocerlas. Yo les invito a que sigan preparando con la maestra, con nosotros en el grupo de Estudio Luna, están invitados. Tenemos clase toda la semana, los fines de semana, pues nada más eso, que se sigan preparando. Y ya les estaremos compartiendo las redes sociales, alléguense, pidan para los grupos de WhatsApp, el maestro Luna, la maestra Jackie, por ahí administran varios grupos de WhatsApp donde todos los días, todas las semanas están preparando a los profesionales. Aquí si no se preparan es porque lamentablemente les dio flojera, no quieren, lo están evitando, ¿verdad? Pues llegamos a nuestro cierre del programa, les agradecemos mucho habernos acompañado, espero que pronto se repita esto porque como bien dijo el maestro Luna, nos faltaron muchos detalles, pero hay muchas anécdotas. Pues nos vemos el siguiente jueves a las 3 de la tarde, queridos amigos, síganos en Red Esmeralda, sus guías del derecho. Hasta pronto.
Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. No lo olvides, te esperamos todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Gracias por acompañarnos.